Para el siguiente ejercicio es un ejercicio muy típico de cuántos años tarda en duplicarse una cantidad de dinero en una cuenta bancaria que tiene un interés compuesto anual de 3,52%, suponiendo que los intereses se pagan anualmente. Bien, es decir, un dinero en una cuenta bancaria produce intereses, ¿vale? Primero, para calcular una cantidad de dinero C sub 0, si le sumo un tanto por ciento más, voy a poner por ejemplo 5%, ¿vale? Me va a dar otra cantidad de dinero. ¿Cómo calculo esta otra cantidad de dinero? Pues va a ser C sub 0 más el 5% de C sub 0, es decir, más C sub 0, que le tengo que coger ahora el 5% por 5 partido de 100. Por lo tanto, si aumenta un capital del 5%, pues me va a dar esta nueva cantidad, y también se escribe C sub 0 factor de 1 más 5 partido de 100. Vale. Bien, vamos a suponer, para variar un poco el ejercicio, que el dinero en la cuenta bancaria se incrementa de un 5% anualmente, y encima se paga estos 5%, para hacerlo muy simple, se paga cada año simplemente, normalmente es cada mes, ¿vale? Entonces habría que ver cuánto aumenta cada mes, que es una 12ª parte de 5%, y hacer el ejercicio con meses en vez de año. No lo vamos a complicar, vamos a hacer muy fácil, vamos a suponer que simplemente el capital se aumenta un 5% cada año, y que estos intereses se pagan al final del año, ¿vale? Pues si yo tengo una cantidad C sub 0, la llamo C sub 0 porque es habitual poner un índice 0 abajo así para una cantidad inicial. Entonces, C sub 0, una cantidad inicial, al cabo de un año lo que voy a tener es esto, si el interés es del 5%, ¿vale? Y al cabo de 2 años, pues al cabo de 2 años tendré C sub 2, ¿vale? Bien, este C sub 0 multiplicado por esto lo voy a llamar C sub 1, ¿vale? Al cabo de un año tengo el capital inicial multiplicado por esta cantidad, ¿vale? C sub 2 ahora, al cabo de 2 años, C sub 2 igual a lo mismo, es decir, es el mismo razonamiento, salvo que al inicio tengo C sub 1, con lo cual C sub 2 va a ser C sub 1, el capital que yo tenía al finalizar el primer año, pero le sumo otro año de intereses, con lo cual va a ser C sub 1 multiplicado nuevamente por 1 más el tipo de interés. ¿Vale? Bien, y así sucesivamente. Lógicamente, lo que voy a necesitar escribir es el capital al cabo de n años. No lo voy a hacer n veces esto, no sé ni lo que vale n, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir siempre el capital en un año determinado en función del capital inicial. Pero claro, C sub 1 es esto. Con lo cual, si sustituyo C sub 1 aquí por su expresión que tengo justo arriba, lo que me va a dar es C sub 2 igual a el capital C sub 0 multiplicado por 1 más el porcentaje, ¿vale? Esto es C sub 1, de momento lo que he escrito, y ahora tengo que multiplicarlo por esto, ¿vale? Por lo tanto, ya lo he multiplicado por esto. Claro, ya veo que cada año se va a multiplicar nuevamente por esta cantidad, ¿vale? C sub 0, pues esta cantidad no aparecía, era la potencia 0, con lo cual esto me daba 1 y me quedaba con C sub 0. Al año, pues es C sub 0, potencia 1, ¿vale? Y a los 2 años, C sub 0, potencia 2. Lógicamente, ya veo que C sub n, el capital al cabo de n años, va a ser C sub 0 multiplicado por 1 más el 5% a la potencia n, esta vez, claro. N aquí como índice, pues a la potencia n. ¿Qué puede? Este razonamiento lo tienen que saber hacer, ¿vale? ¿Qué pregunta el ejercicio muchas veces? Pues puede preguntar, ¿cuál será el capital al cabo de 15 años? Bueno, el capital C sub 15
15 va a ser c sub 0 multiplicado por 1 más 5 partido de 100, todo eso a la potencia 15. Y ya está. Esto es una primera pregunta que os pueden hacer en un ejercicio, ¿vale? ¿Qué otra pregunta puede haber? Es un poco al revés. Y ahí nos hace utilizar los logaritmos. Y por eso he dado varias veces el ejercicio. No sé. La pregunta no es ¿cuál será el capital dentro de tantos años? Sino ¿dentro de cuántos años tendremos aquel capital? ¿No? Aquel capital siempre va a depender de C sub 0. Entonces, ¿al cabo de cuántos años se multiplica por 10? ¿No? 10. Entonces, ¿cuánto vale n para que este C sub n sea 10 veces el capital inicial? Es decir, ¿cuánto vale n para que tenga 10 veces C sub 0 igual a C sub 0 multiplicado por 1 más el tipo de interés? La potencia n. ¿Vale? ¿Cuánto vale n para que yo tenga esto? Lo primero que veo es que no depende de C sub 0, da igual el capital. Es decir, que tú pongas 10 euros en una cuenta bancaria, ¿vale? Va a tardar lo mismo para duplicarse y llegar a 20 euros que si pusieras 1000 y llega, por lo tanto, a duplicarse a 2000 euros. Es lo mismo, va a tardar lo mismo, lo veo aquí. Esto no depende del capital inicial. Por lo tanto, me quedo con una ecuación en n, en este caso no la he multiplicado por 2, hemos dicho multiplicado por 10, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a tener que estar mi dinero en el banco acumulando los intereses? Cuidado, interés compuesto, ¿vale? Un interés compuesto, es decir, que los intereses a su vez generan intereses. Este 5% de C sub 0 aquí, a su vez, en la segunda vez, genera intereses. Es decir, que yo utilizo C1 para calcular C sub 2, ¿vale? Es decir, que esta expresión de C sub 2 aquí utiliza C1, es decir, los intereses al cabo de un año, a su vez, van a generar intereses para el segundo año, ¿vale? Interés compuesto. Bien, entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué es la pregunta del ejercicio? Nos dicen, ¿al cabo de cuántos años se va a multiplicar por 10 el capital? Pues, aquí tengo una ecuación en n que me da el número de años, ¿vale? Entonces, esa ecuación la voy a escribir un poco más a limpio aquí. Es 1 más 5 partido de 100 a la potencia n tiene que ser igual a 10. Bien, y ahí entran los logaritmos, ¿vale? Tengo aquí una potencia y me impide un poco sacar n de ahí. Para resolver este tipo de problema, ¿vale? No este solamente, sino otros tipos de problemas donde la variable, la incógnita que estoy buscando está en un exponente, hay que aplicarle un logaritmo, porque el logaritmo, entre comillas, acuérdense de las fórmulas sobre los logaritmos, lo que hace es, entre comillas, bajar el exponente. Fíjense, si yo cojo el logaritmo de esta expresión a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Es decir, logaritmo de esta expresión, 1 más 5 a la potencia n igual al logaritmo de 10. Bueno, lo que hay a la derecha no me preocupa, para eso tenemos la calculadora, te lo hace en un momento, logaritmo de 10, punto, ya está, ¿vale? No es un problema. He cogido el logaritmo neperiano porque nadie me ha dicho qué es lo que tengo que coger, y si puedo elegir el logaritmo neperiano va a ser más sencillo. Bien, entonces, esta expresión es del tipo logaritmo de a la potencia b, es de las pocas fórmulas que tienen que conocer, ¿verdad? O sea, a la potencia b, pues b veces logaritmo de a, ¿vale? Por eso digo que el logaritmo lo que hace, entre comillas, ¿vale?, es bajarte esta potencia y ponerlo a nivel del suelo, entre comillas, ¿ven? El que está aquí ya no está a la potencia, ¿no? Este b, pues es lo que le va a pasar a mi incógnita que está aquí, fíjense, ¿no? Voy a escribir que esto también es n veces el logaritmo, n veces el logaritmo neperiano de 1 más 5 entre 100 igual a logaritmo de 10. Y de ahí ya saco el número de años, que es logaritmo de 10 partido de logaritmo de 1 más 5 partido
de 100, ¿vale? Bueno, no sé si hacerlo realmente o podría dejar, aquí tengo una calculadora pequeña de andar por casa, a ver, el logaritmo de 10, deberían hacerlo conmigo, partido de logaritmo de, bueno, esto es 1,05, ¿vale? De 1,05 y esto me dice la calculadora que son 47,19, ¿vale? Con lo cual, 47,19 n, voy a escribir que a partir de 48 años, ahí lo que, a ver, hay una coma, entonces hay que contestar no voy a poner 48 porque es 47,19 en este caso, pero hay que hacer una frase en castellano simplemente y decir que a los 48 años, ¿no? Porque a los 47 años no ha llegado todavía, son 47,2, ¿no? A los 48 años, pues ya tendríamos más incluso que 10 veces el capital inicial. Bien, termino diciendo que algunos de ustedes me han comentado, sí, no, pero es que, oye, pues podremos utilizar directamente esta fórmula y olvidarnos de todo el desarrollo. No, háganlo si quieren, ¿vale? Pero si tienen curiosidad, los de sociales, vayan a su libro de la página 38 y 39. Primero, esta fórmula no la veo en el manual, pero sí veo una serie de fórmulas que si se plantean aprender cero de memoria, no va a funcionar, ¿vale? Es que no va a funcionar, esas fórmulas son enormes, ¿vale? Y la única manera es saber mínimamente de dónde vienen, porque si no, no las van a aplicar bien, de verdad, es que no lo van a aplicar bien. El ejercicio podría haber sido aquí calcular la cantidad al cabo de X años. Si solamente te sabes la fórmula, ya estás perdido. Y el ejercicio, por poco, si te has aprendido la fórmula de memoria, por poco te lo cambia un poquito, ya no lo vas a poder hacer. O sea, es un razonamiento suficientemente sencillo como para poder llegar al resultado todas las veces que lo hagamos. Bueno, ahora bien, el que quiera, pues adelante, ¿no? Tampoco me voy a poner yo el logaritmo de cuántas veces por cuántas veces se multiplica, partido de logaritmo de 1 más el tanto por ciento partido de 100, ¿no? Y sí, funcionará siempre que sea exactamente este ejercicio, sí.